Vamos ya. Vamos a poner esto. Y listo, ya estamos en vivo. Más bien, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia en Debate. En esta oportunidad tenemos la mesa de Historia de la Salud en el Perú. Voy a dejar el pase a Jesús Yarango para las presentaciones. Jesús. Bueno, buenas noches con todos desde acá, desde Perú. Es un placer tener a tan distinguidos ponentes para la Mesa de Historia de la Salud. Y empezaremos señalando que primero va a ser la exposición del profesor Cueto, luego del profesor Locio, finalmente la del profesor Carcelén, y luego se pasará a una ronda de preguntas. Bueno, presentaré a presentar. El profesor Marcos Cueto es historiador por la Católica, también tiene un PhD en la Universidad de Columbia, ha sido director del IEP y profesor por la Universidad Cayetano Heredia. Desde 2011 trabaja en Brasil como investigador de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro y es autor de una serie de libros sobre salud pública y epidemias, siendo uno de los más importantes, El regreso de las epidemias, salud y enfermedad en el Perú del siglo XX. El profesor Jorge Locio es historiador de la Católica, tiene su máster y doctorado en el Centro para la Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina en la Universidad de Manchester, en Gran Bretaña, autor de diversos artículos y libros sobre historia de la salud y política peruana contemporánea, entre ellos Rastros de la Salud en los Andes, Salud Pública en el Perú del siglo XX, y también es profesor principal de la Católica, director del Instituto Ribagüero, y ¿cómo se llama? También es miembro de un grupo de investigación sobre ciencia, sobre la historia de la salud y historia de la ciencia en el Perú. Por último, el profesor Carlos Carcelén, licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos, tiene su máster universitario en Historia de América Latina, Mundos Indígenas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Igualmente es candidato a doctor en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide. Tiene diversos artículos publicados en revistas indexadas sobre historia cultural, social, cambios ambientales, historia de los desastres naturales, historia de la salud. Bueno, sin más, por favor, profesor Marcos Cueto, podría empezar con su ponencia. Gracias. Voy a compartir una PowerPoint que me sirve para... se ve, ¿no? Sí, todo ok, está ok. Entonces, bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Ver a algunos amigos como Cristín, Jorge y varios que están acompañándonos. Lo que yo voy a hacer es presentar un planteamiento general de qué es la historia de la salud, no solo en el Perú, sino cómo se fue formando esta área, y después presentar algunos temas, especialmente de historia de las epidemias, que yo he investigado más en el Perú, en este libro que fue mencionado y que hace poco por el IEP. Entonces, la historia de la salud es un área relativamente nueva, en el sentido de investigadores que se dediquen sobre todo a ella. No es tan antigua como la historia de la medicina, que es un área que en parte viene de los mismos profesionales de la medicina desde el siglo XIX, pero que se profesionalizó en los años 30 y en algunas universidades en Europa y en Estados Unidos se crearon departamentos de historia de la medicina que eran más próximos a los departamentos de historia que a la Facultad de Medicina, y se crearon una serie de revistas académicas y encuentros. Pero muchas veces la historia de la medicina estaba concentrada en temas como la evolución de las ideas médicas, con lo que se puede llamar una historia internalista de la ciencia, a veces con la historia de la profesionalización de la medicina, que era una historia más social, y pocas veces con otros asuntos sociales de la medicina. Pero en los años 70 hubo en general, creo que en la historia, un giro social en que varias áreas de la historia empezaron a preocuparse más de problemas sociales y políticos, desatendidos, a criticar lo que se llamaba la historia tradicional, concentrada en hechos, en personajes de la élite.
y aparecieron nuevos personajes a ser estudiados como, por ejemplo, los curanderos, los pacientes, las mujeres, y es en esa corriente de nueva historia social que comienzan a aparecer los estudios de historia de la salud, que son también un poco diferentes a los de una historia de la medicina más social que se hace al mismo tiempo, y que tiene estas características que menciono en la primera lámina, ¿no? Primero, que hay una interrelación de las dimensiones médicas, ecológicas y sociales. Médicas porque muchas veces la salud tiene que dar respuesta a problemas biológicos o de transmisión de enfermedades, pero también la salud pública ha estado muy emparentada con el desarrollo de infraestructura sanitaria, de sistema de recojo de basuras, de control de alimentos en los mercados, de agua, desagüe, con la ingeniería sanitaria. Y entonces hay toda una dimensión ecológica que no aparece tan claramente en la historia de la medicina, que es muy marcada en la historia de la salud. Y por último hay una dimensión social, porque la salud pública tiene que intervenir en grupos sociales diferentes, en sociedades marcadas por diferencias, inequidades, igualdades. Tiene que, en teoría, persuadir de su mensaje o a veces imponerlo de una manera autoritaria, ¿no? Luego, en la historia de la salud, creo que ha tratado de haber una atención tanto a los discursos como a las prácticas. Es decir, que en historia de la medicina es más común encontrar estudios que se concentren en la evolución de las ideas médicas. Y aunque eso se puede hacer en la historia de la salud, como la salud pública tiene que ver tanto con las prácticas en políticas o en programas, siempre ha sido importante contrastar estas dos dimensiones, lo que se dice, lo que se propone y las prácticas de cómo fueron llevadas a cabo, ¿no? Tercero, que ha habido una gran preocupación por la institucionalización. Es decir, desde cuándo organismos de poder comienzan a tener la salud como una de sus actividades principales, ¿no? En el Perú y en muchos países de América Latina, con las municipalidades en el siglo XIX o inclusive antes con la iglesia, pero en el Estado solamente se interesa de una manera más sistemática a comienzos del siglo XX con las epidemias de peste bubónica, cuando crea una dirección de salubridad, y después en los años 30 cuando crea el Ministerio de Salud. Ahora, este proceso también está vinculado a otros actores, ¿no? Siempre la salud pública depende muchas veces de su legitimación, de su relación, por ejemplo, con los comerciantes, que en mucho tiempo van a estar opuestos a medidas de cuarentena, por ejemplo, contra epidemias. Y solamente después de un proceso de negociación es que se llega a aceptar que la salud pública puede ser funcional para intereses económicos. Otro aspecto que ha sido menos estudiado en el Perú, por lo menos en el periodo republicano, aunque sí ha sido estudiado para el periodo colonial, es los cambios demográficos, ¿no? Y por supuesto hay una discusión si la salud tiene o no relevancia en modificar la dinámica demográficas, y tengo la impresión que la mayoría de historiadores dirían de que en la mayor parte de la historia, por lo menos hasta los años 40, 50, la salud pública no modifica los cambios, la dinámica demográfica, ¿no? Pero sí, por supuesto, tiene un impacto en la población. Entonces, decía que en la colonia ha habido más estudios porque indudablemente en ese periodo, sobre todo en el siglo XVI, ha habido la caída demográfica y había una serie de historiadores coloniales que han estudiado ese tema, ¿no? Y por último, la historia de la salud, y este es un área muy visitada en los últimos años, se ha dedicado a estudiar las representaciones culturales, ¿no? Cómo a nivel popular aparecen otras formas de explicar la salud, el cuerpo humano, la enfermedad, ¿no? Alternativas a las oficiales o a las que aparecen en las universidades,
y que son válidas para un grande sector de la población. Entonces, ese estudio de representaciones culturales de la salud es también otra área de interés. Entonces, en resumen, parece que la historia de la salud tiene una visión más amplia, o potencialmente la tiene, más holística, más vinculada a la historia social. Y aunque tiene un parentesco con la historia de la ciencia y también con la historia de la medicina, tiene una perspectiva de diálogo inclusive con otras ciencias sociales, inclusive con la ciencia de la salud. La siguiente, espero que se vea. Luego quería decir 3 cosas breves y le pido a Jesús que cuando falten más o menos 3 minutos me avise ¿no? Algo sobre epidemias, ¿no? Que está vinculado a ese libro que mencionaron al comienzo. Yo creo de que han sido muchas veces una estrategia de los historiadores de la salud, porque una epidemia, a pesar de ser un evento muchas veces concentrado en su duración y a veces son eventos también focalizados en una región, en un país, ¿no? No es como la situación que estamos viviendo ahora, pero a pesar de eso evocan una serie de problemas estructurales, históricos, ¿no? Magnifican el vínculo entre la ciencia y la política. Yo creo que ese vínculo siempre existe, pero me parece que es más claro en un momento de una epidemia. Uno lo puede ver desde lo que está pasando en Estados Unidos, o lo que ha pasado en estos meses, y lo que ha pasado en Perú, o lo que está pasando en Brasil. También intensifica la relación entre medicina y problemas sociales y la insuficiencia de la medicina para atender una serie de problemas sociales, ¿no? Luego, las epidemias son interesantes porque los historiadores siempre creo que buscamos como historias que tengan un ciclo, ¿no? Que tengan un origen y más o menos un final, que pueda haber un recorte temporal o, ¿no? Y esta es una idea, en verdad, de un historiador que se llama Charles Rosenberg, que a partir de la epidemia de SIDA hizo esta reflexión de los ciclos de las epidemias, en que según él, generalmente comienzan con la negación. Grandes partes de la sociedad y el poder niegan de que sea un peligro, ¿no? Que es algo que hemos vivido, creo, en esta epidemia. Luego hay un periodo de negociación de cuál es el significado, cuál es el origen y de quién es la culpa, ¿no? Y se ensayan algunas respuestas y se llega a un acuerdo en algunas respuestas, aunque después de un tiempo se va a ver que esas respuestas no son siempre totalmente suficientes, ¿no? Y muchas veces acaban en el olvido o a veces en grandes cambios sanitarios, ¿no? Por ejemplo, un contraste entre 2 epidemias de cólera es que en la epidemia de cólera en Inglaterra del siglo XIX estimuló, entre otras cosas, que se instalara sistemas de desagüe para prevenir la transmisión fecal oral, que era lo que llevaba el vibrio, ¿no? Y en la epidemia de cólera de Perú, al culpabilizar a las víctimas, como hizo el gobierno autoritario de Fujimori, de decir que los sucios que vivían en las zonas urbanas marginales, no les gustaba lavarse las manos y que esa era una de las razones principales de la epidemia. Entonces, y se desperdició una oportunidad para mejorar el sistema de agua y desagüe que años después mejoró un poco, pero no completamente, ¿no? Y el último tema de las epidemias que gustaría mencionar es que al comienzo la pobreza o las inequidades sociales no parecen tan definitivas, ¿no? Muchas epidemias comienzan y parece que atacan a ricos y a pobres por igual. Y en parte es así. Por ejemplo, acá en Brasil, esta epidemia de COVID-19 comenzó con viajeros brasileños que fueron a Europa, regresaron, y luego gente de las clases medias en Sao Paulo y Río
empezaron a registrar casos y solamente después ha explotado el problema en las favelas y zonas rurales, ¿no? Pero progresivamente se va revelando que la pobreza es el gran protagonista de las epidemias, ¿no? Que se intensifican en las zonas más pobres por razones estructurales e históricas, ¿no? Y la siguiente, en ese libro que mencionaron, yo traté de usar estrategia de estudiar epidemias. No estudié todas. Por ejemplo, no estudié la epidemia de gripe. En ese momento no estudié la epidemia de SIDA, aunque después sí escribí alguna cosa sobre el SIDA en el Perú, ¿no? Y ese era más o menos mi marco, no voy a decir un marco teórico, pero la manera como organizaba los materiales, ¿no? Yo lo que quería era en cada una de esas epidemias y después comparar, dar cuenta de tres grandes problemas, ¿no? Primero, cómo se combinaban las causas biológicas y sociales, ¿no? Para volver a esa epidemia del cólera en el Perú del año 91, que es el último capítulo. Era claro de que el vibrio cólera que había llegado a los países asiáticos era la causa de la enfermedad y habían otros factores biológicos y sanitarios como que no se cloronizaba el agua en muchas ciudades de la costa, que hubiera disminuido la incidencia del vibrio. Pero indudablemente habían factores sociales, ¿no? Que era la precariedad de los sistemas de agua y de desagüe, sobre todo en las zonas urbanas marginales, donde el 50% de la población de esas regiones compraba el agua, ¿no? A veces, a la larga, pagando más de lo que se gastaba para tener agua en zonas de clases medias, y agua que se encontró en algunas ciudades que ya estaba contaminada, ¿no? Entonces, que lavarse las manos, que es mucho más complicado si una persona vive en una zona en que tiene que hacerlo en un tanque o un balde, no era necesariamente sinónimo de no contaminarse de cólera, ¿no? Entonces, Disculpe, 3 minutos. para esas, ¿perdón? Disculpe, 3 minutos ya. Ya, gracias. Entonces, ese fue un aspecto que vi. Un segundo aspecto que vi, que voy a hablar más en un momento, fueron las respuestas oficiales a las epidemias, ¿no? Y por último, las respuestas populares, que no voy a hablar ahora y si hay preguntas abajo, ¿no? Sobre respuestas oficiales diría lo siguiente, que generalmente en esas epidemias que estudié para el Perú en el siglo XX, que fueron desde la peste bubónica, a comienzo del siglo XX, hasta el cólera del año 91, había como un reduccionismo en la explicación y en las soluciones que se quería dar a la enfermedad, ¿no? Un reduccionismo, por ejemplo, en lo que ya mencioné, de pensar de que era culpa de gente que no le gustaba seguir la higiene, como decía Fujimori, o que estaba vinculado al estigma, ¿no? También, por ejemplo, en las epidemias de comienzo del siglo XX de peste en el Perú, se pensaba que los chinos, que era un grupo más pobre en muchas ciudades en esa época, eran los culpables de esa enfermedad, ¿no? Y que había que marginarlos, segregarlos, ¿no? Igual, no sé, la idea del estigma aparece claramente en el caso del SIDA, ¿no? Con los homosexuales. Y ese reduccionismo llevaba a veces a la búsqueda de una bala mágica, a un énfasis exagerado, una solución tecnológica que se esperaba iba a ser una solución casi milagrosa a la enfermedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cólera, eran las terapias de rehidratación oral y algunos medicamentos como la tetraciclina que mataban al vibrio, pero no se salió del ciclo de que cada verano en los próximos años había otra vez episodio de cólera, aunque nunca tan intenso como el 91, ¿no? Y eso tiene que ver con el siguiente punto que está ahí, que es que muchas veces esas respuestas se hacían bajo el supuesto
que se podía controlar las enfermedades sin mayores cambios en las condiciones de vida de la población, ¿no? Y que creo que eso es parte de un modelo de modernización que viene en el siglo XX, pero está muy vinculado a la Guerra Fría sobre todo, que pueda haber una modernización sin alterar el orden social, sin cambiar mucho las oportunidades de los grupos menos desfavorecidos, ¿no? Y por último, que eso tenía que ver con un tema de discontinuidad en las políticas, ¿no? Me parece que hasta el siglo XX, por lo menos en la historia de la salud peruana, ha habido más discontinuidad que continuidad y más fragmentación que otra cosa, sobre todo en las políticas, ¿no? Y por eso en parte de los problemas recurrentes. Otra razón de los problemas recurrentes es un problema esencial que, si quieren, después hablo un poco más, entre salud pública, que se supone tiene que ofrecer una igualdad de oportunidades en el fondo y favorecer la movilidad social, y la persistencia de inequidades sociales, ¿no? Al final he puesto cultura de sobrevivencia porque esa es una idea que yo he tenido para caracterizar esas políticas oficiales, ¿no? Entonces, voy a dejarlo aquí y después respondo preguntas si hay alguna posteriormente. Gracias. Gracias, profesor. Profesor Jorge Olosio, por favor. Sí, yo voy a también compartir mi pantalla. Espérame un segundito. A ver, espérame un segundo. Ya. Ya. Entonces, no sé si estoy compartiendo, no sé si se está compartiendo la pantalla. Sí, profesor, se ve Sí. bien. Ya. Entonces, bueno, yo primero agradecer a Carlos, a Daniel, a Jesús por la oportunidad de estar acá, por organizar este conversatorio, sobre todo a poco más de 100 días de la cuarentena, me parece que era necesario, importante hacerlo. Yo lo que pensaba hacer así de manera breve en estos 15 minutos es vincular la realidad que estamos viviendo con un poco las respuestas, sobre todo más sociales, porque Marcos hablaba más de las respuestas estatales a las pandemias pasadas, y vincularlo además con la labor de los historiadores de la salud, ¿no? Y recalcar que para mí es un honor estar con Marcos, con Carlos en esta mesa, ¿no? Bueno, como Jorge, sabemos... disculpa Sí. que te interrumpa. Sí. Justo, ahora sí se ve bien. Ahora sí, así, está bien. Ok, perdón. Bueno, en diciembre, como sabemos ahora todos, ¿no? En diciembre del año 2019 aparecieron los primeros casos de un mal entonces desconocido. Los primeros casos estuvieron ligados a este mercado de mayoristas de mariscos de Wuhan, en el centro de China. Hacia fines de diciembre del año 2019, un doctor que luego se hizo muy conocido, el doctor Li Wenliang, alertó en WeChat, que es como el WhatsApp, WhatsApp/Facebook en China, alertó a algunos de sus colegas y amigos de la aparición de ese extraño virus que estaba matando mucha gente, un poco para que se cuidaran y estuvieran atentos. La respuesta inicial del gobierno chino y la dirigencia local y nacional fue, como ha dicho Marcos, negar el problema. De hecho, no sé si recordarán, pero el doctor Li Wenliang terminó arrestado junto con otros 8 colegas por, entre comillas, transmitir información falsa. ¿No? Y el gobierno chino demoró en anunciar la aparición de este mal, ¿no? Entonces, esta primera reacción que Marcos le había un poco mencionado, de la negación que se produce a nivel individual y de respuesta estatal, ha sido una reacción con la cual los historiadores de la salud están más familiarizados. ¿Por qué enfatizo esto? Porque inicialmente, cuando aparece el virus, cuando se empieza a propagar los rumores y empiezan a llegar las noticias y las alertas, estábamos todavía como en un terreno poco familiar, ¿no? No se conocía cuál era el virus, qué tan contagioso era, o el grado de letalidad. Sin embargo, las respuestas que vinieron a continuación
Por ejemplo, esta de la negación sí era una respuesta familiar que había sido identificada por historiadores de la salud. También cuando ocurrió, por ejemplo, el H1N1 en México en el año 2009, al gobierno mexicano le tomó tiempo primero de identificar el virus y luego anunciar lo que estaba ocurriendo. Y le tomó tiempo anunciarlo por el temor al impacto político, por el temor al impacto económico, y un poco por todos estos estigmas y discriminación que se generan, y de impacto en prestigio nacional en los países en los cuales surge una pandemia o un virus nuevo. Esta primera reacción de negación fue seguida, en este caso también del COVID, por una segunda respuesta de pánico, ¿no? Como ha mencionado Marcos, el pánico ha sido también una respuesta común en contextos de epidemia, y los historiadores de la salud peruanos y latinoamericanos han estudiado e identificado estas respuestas, ¿no? Hay un trabajo, por ejemplo, más o menos reciente de Jean-Marc Rothenbacher, que habla sobre el pánico en el contexto de la epidemia de fiebre amarilla de Lima de 1868. Y lo que dice Jean-Marc es que la incertidumbre que genera la aparición de una pandemia, sobre todo cuando es generada por un virus nuevo, el cual todavía no se conoce con exactitud su genoma o cómo opera, dispara temores colectivos y una necesidad de control. Y en esta necesidad de control es que aparecen en parte también los estigmas y la necesidad de buscar culpables. Como ha mencionado Marcos, en los 80s también cuando apareció el SIDA, también se generó pánico, ¿no? Por lo que era un virus nuevo, porque no se sabía bien cómo se transmitía. De hecho, Marcos no lo ha mencionado brevemente, pero él tiene un trabajo, Culpa y Coraje, sobre la historia del SIDA en el Perú, ¿no? Donde muestra las respuestas de médicos y activistas y las respuestas estatales frente a la pandemia. Pero los historiadores de la salud ya han identificado esta relación y la han mostrado a través de muchos casos históricos entre la incertidumbre, el pánico y la exacerbación de prejuicios. En el caso de la fiebre amarilla de 1868 se culpó a los chinos, y los discursos que había en esa época era que esta población había traído la enfermedad y era culpa de esta población por sus hábitos de higiene, por el tipo de comida que comían, por la carne o las carnes, ¿no? El tipo de carnes que comían, por su falta de moral. Entonces, se exacerbaron estos prejuicios que ya existían. En el caso del SIDA, con la población LGTB, ¿no? De hecho, al inicio, sobre todo en la prensa, al SIDA se le llamaba peste gay o cáncer gay. De hecho, en los últimos años han surgido como varias investigaciones históricas en el Perú de historiadores de la salud que han un poco enfatizado el rol de la prensa en informar o a veces y muchas veces desinformar en estos contextos de crisis y pandemia. Hay un trabajo de Milagros Valdivia sobre la epidemia de cólera de 1991 en el que analiza cómo la prensa escrita reforzó estereotipos respecto a los migrantes provincianos, ¿no? A los que acusó de ser los agentes del contagio de enfermedades. Entonces, como señaló Marcos, hubo una respuesta estatal que quiso deslindar su responsabilidad y pasarla a los individuos, y esa respuesta estatal fue reforzada por la prensa limeña, ¿no? Que exacerbó estos prejuicios y la idea que esta epidemia era culpa de este sector de la población. Hay otra investigación de Juan Lang, por ejemplo, sobre la epidemia del SIDA y los diarios limeños entre 1985 y 1988, donde muestra cómo la prensa, con sus titulares, con las imágenes que utilizaba para informar de la enfermedad, con la redacción de sus notas, reforzó la asociación entre la enfermedad y la marginalidad, ¿no? Asociándola a drogadictos, prostitutas, poblaciones homosexuales.
Otra característica que ha sido estudiada por historiadores en contextos de pandemia, otra característica de las respuestas de la prensa, ha sido esta recurrencia de caer en el sensacionalismo, ¿no? De buscar estos titulares y estas imágenes apocalípticas que más bien refuerzan temores e incertidumbre en contextos de crisis, como son los contextos de una epidemia-pandemia. Por ejemplo, cuando ocurrió el H1N1 en el año 2009, la prensa limeña recordaba todo el tiempo la influenza española de 1918 y los 100 millones de muertos que había causado la misma, ¿no? Entonces, además ponían imágenes, por ejemplo, de Ciudad de México totalmente desierta, o ponían las fotos de la influenza de 1918, los números de contagiados y muertes en cada portada, por ejemplo, del Comercio, y todo ello exacerbaba temores. Otra respuesta común en contextos de pandemia, que Marcos un poco lo ha mencionado a nivel, digamos, político, estatal, pero también ha ocurrido a nivel popular, ha sido el escepticismo, ¿no? Esta idea entre ciertos sectores de la población de no creer en la información que estaba transmitiendo el Estado o que estaba transmitiendo los científicos o los funcionarios de salud, ¿no? Entonces hay como una brecha o un quiebre entre la información que sale de los funcionarios de la salud o que sale de los científicos y sectores amplios de la población, que creen que los estados o los funcionarios de la salud tienen una especie de agenda oculta, que no informan de la realidad de por qué están ocurriendo las epidemias, o que no creen en las explicaciones científicas como la del contagio, ¿no? Que bueno, puede parecer extraño en el siglo XXI, pero es así, y lo hemos visto ahora, no solo en la desobediencia a alguna de las normas que han aparecido, sino también en estos movimientos que han surgido, por ejemplo, en Estados Unidos contra las cuarentenas, o en Brasil, ¿no? En el caso de Bolsonaro, saliendo a las calles y organizando marchas y mítines en plena pandemia, ¿no? Entonces hay como mucha desconfianza y todavía la ciencia le falta trabajar, y los científicos, en esta parte de la difusión, de la divulgación científica. También han sido comunes estas teorías de la conspiración. Cuando fue el H1N1, por ejemplo, se repetía mucho esta idea que en realidad esto era como una especie de truco de las grandes farmacéuticas que inventaban esta enfermedad para vender más medicamentos, para vender vacunas, para hacer dinero. Y cuando ha ocurrido este caso que estamos viendo actualmente del COVID, también es muy fuerte la idea que es que ha sido un virus producido en laboratorios del gobierno chino, y que el gobierno chino nos está engañando sobre el origen de la pandemia. Como dijo Marcos también, otro aspecto que los historiadores de la salud ya han identificado y sobre el cual han escrito bastante, es esta relación entre pobreza, hacinamiento, condiciones de vivienda, nutrición y el impacto de las pandemias. ¿No? Por ejemplo, cuando habían las pandemias de cólera en el siglo XIX, o las epidemias de fiebre amarilla, claramente habían grupos más afectados que otros, y esta relación que ahora nos queda clara, que es el hecho que, por ejemplo, en una epidemia de cólera, en el siglo XIX, por ejemplo, estaban los barrios obreros o las poblaciones más hacinadas, eran las personas que más sufrían de la epidemia. Pero se reforzaban los prejuicios, ¿no? Porque se acusaba que estos barrios eran los focos infecciosos, ¿no? Que estos grupos eran los responsables de la pandemia. Hace poco ha salido, por ejemplo, un gráfico, un estudio del Ministerio de Salud sobre cómo, a partir de la dación de la cuarentena en el Perú, los grupos por educación han sido más afectados por el COVID. Y lo que decía Marcos se prueba totalmente, ¿no? O sea, los grupos con mayor estudio superior han sido los menos afectados. O sea, inicialmente
no hay mucha variación, pero a partir de la cuarentena, los grupos con menos educación en el Perú han sido claramente los más, menos educación formal, ¿no? Han sido los más afectados. Los grupos con más educación formal, los menos afectados, ¿no? Entonces hay una relación ahí que los historiadores ya han trabajado e identificado. Y cierro con una idea, que es esta de que muchos de estos problemas o estos males que estamos viviendo con el COVID, y a pesar de las respuestas rápidas y drásticas del Estado peruano, claramente no nos ha ido bien en el caso peruano. Y lo que decía Marcos, ¿no? O sea, hay algunas lecciones que no se aprenden o no se quieren aprender, ya los historiadores, los científicos sociales han advertido, y Marcos lo ha hecho a través de muchísimos artículos y libros, cómo mientras no se confronten los problemas de fondo, de vivienda, nutrición, educación, acceso a agua potable, etcétera, de poco sirven las respuestas superficiales ya en contexto de crisis, o sea, una vez que la crisis ya se ha desatado. Y hay a veces mucho el discurso, bueno, que el COVID nos agarró por sorpresa. Claro, la aparición de este virus fue una sorpresa, pero teníamos los antecedentes, como ha dicho Marcos, del cólera del 91, o también teníamos el antecedente del H1N1 del año 2009, donde también colapsó la infraestructura hospitalaria y también se mostraron los problemas de falta de acceso a agua potable en muchas familias, y sin embargo no se resolvieron esos problemas, ¿no? Y de igual manera, y ya cierro con esto, toda nuestra relación con los animales, ¿no? Estos espacios de criaderos de animales donde se sigue maltratando animales. Por ejemplo, el H1N1 salió de estos criaderos de cerdos en México totalmente carentes de higiene, ¿no? Los cerdos iluminados todo el día, ¿no? Unas condiciones pésimas, o esto que estamos haciendo de invadiendo cada vez más espacios propios a la vida silvestre, ¿no? Y eso va generando las condiciones para la aparición de nuevos virus. Entonces creo que el reto para los historiadores de la salud no es tanto identificar estos patrones, que ya se ha hecho y Marcos ha escrito un montón sobre eso, sino ver la forma de que esta información llegue a los que hacen las políticas públicas y lograr cambios de fondo, más allá de estar todo el tiempo repitiendo estas mismas respuestas cada vez que surja una epidemia o una pandemia. Entonces, yo lo dejo ahí, Jesús. Listo, profesor. Muchas gracias. Profesor Carcelén, por favor. Bien. Buenas noches con todos. Gracias a Daniel por organizar esta conversa con dos grandes amigos y colegas. Es un honor estar conversando de temas que nos apasionan con Marco y con Jorge. Bueno, yo particularmente empecé con los temas de historia ambiental, pero una de las, diríamos, causales esenciales y a la vez consecuencias de los fenómenos de carácter ambiental es el desenlace trágico en la salud humana. Al final, una gran inundación, un gran terremoto, un mega niño, terminan afectando directamente a las poblaciones. Y es así que lo que quiero hablar hoy día está asociado a la teoría de desastres. Cuando hablamos de teoría de desastres, que es una cosa que ya tiene muchos años, y en el Perú recién se tomó en serio esto después del terremoto de agosto del año 2007, terremoto que destruyó Pisco, Chincha. Se planteó una serie de recién manuales del INDECI para estos desastres, pero al final no se llegaron a aplicar. Ahora, inmediatamente después vino el año 2009-2010 la H1N1, que tomando algunos criterios, algunas pautas de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, dieron lugar a que, por ejemplo, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud haga un proyecto interesante, un estudio, convoque a incluso científicos sociales, estadísticos, e hicieran una especie de corrida en función de la data que tenían de esa epidemia, y plantearon 3 escenarios. Eso lo publiqué en un artículo hace unos meses, y cuando recién empezó esta crisis, y por ahí en redes decían que era exagerado, pero
los escenarios estamos de dos maneras, de tres maneras, disculpen, tres escenarios. El primero nos hablaba de unos 3.200 y pico muertos. Ese es el escenario el mejor de todos. El escenario medio era 6.700 y pico. Y el peor escenario nos hablaba de 11.300 muertos. Y ese es el escenario en el que estamos en este momento, ya que hay demasiados subregistros con respecto a eso, ¿no? Este plan nacional fue pensado por un equipo muy importante de médicos y científicos sociales en el año 2009, y ahí quedó, nunca se llegó a aplicar. A la vez, años antes se creó este sistema, así como ahora se habla de licenciamiento de las universidades y ha quedado en stand-by lo del licenciamiento de los centros educativos de educación básica, también se planteó el licenciamiento de instituciones prestadoras de servicios de salud. Salió la ley, ¿sí? Pero nunca se reglamentó ni se creó la estructura propia para el desarrollo de esta actividad. Entonces, algo que ha mencionado tanto Marco como Jorge, no hemos aprendido de los grandes desastres, y en este caso desastres a la salud humana que se han generado en las últimas décadas, desde la memoria del cólera del 91 y la experiencia que venía del desastre en México con la H1N1 y obviamente los mismos desastres naturales que conllevan a ineficaces respuestas de un estado como el peruano, ¿no? Entonces, aplicando esta cuestión de la teoría de desastres, tenemos que ver tres cosas, ¿no? Lo que les enseño a mis estudiantes ahí en San Marcos, y algunos han hecho tesis muy interesantes sobre eso. El antes, que hace referencia a las condiciones previas a la existencia o no existencia de sistemas de salud, de infraestructura de salud adecuada, ¿sí? De capacitación y educación médico-sanitaria. Segundo, durante la epidemia, el desastre, se ha generado un sistema de respuesta, hay capacitación para la respuesta, y parece que no. En el caso de esta pandemia que vivimos, y podemos proyectarla a otras pandemias, a otras como las del siglo XVIII, las del siglo XIX, o el cólera, como mencionó muy bien Marco, nos agarran siempre con esa idea, nos agarran desprevenidos, nos agarran sin infraestructura, nos agarran sin sistema. Pero la respuesta es peor todavía. La respuesta nos lleva a la tragedia de no tener mecanismos para entender el problema, de mecanismos institucionales para no entender lo que estamos viviendo, ya sea por la negación por parte de muchos sectores, ¿sí? La desesperación por parte de otros sectores, la negación por parte de gente que desconfía, como lo ha explicado muy bien Jorge, desconfía de todo, la negación es terrible, ¿no? Lo vemos en los medios de prensa. Y además de eso, también la desconfianza en las instituciones que nunca han respondido, como hemos visto en muchas zonas del norte y el nororiente del Perú. En esas zonas de nuestro país, el Estado casi no existe. Y ante desastres anteriores, como las últimas lluvias torrenciales, los últimos niños, nunca se generó ni siquiera una reconstrucción real. Se inventaron cargos, se inventaron gastos, pero no se hizo nada con una población afectada. Todavía hay gente que sufrió el terremoto del 2007, que vive en carpas y no tiene sistemas de agua todavía en ciudades como Chincha o Pisco. Entonces, a esa población no le vamos a pedir que crea en lo que el Estado les puede decir y les puede hacer. Ahora, la respuesta que ahora vemos, ¿no? Ya se considera el distanciamiento o aislamiento social como un elemento preventivo, de manera para apartar a la población y buscar, ¿no? Atenuar el sistema de contagio. Pero se olvidaron que estas medidas y estas normativas fueron ideadas para realidades que tienen una PEA formal, una PEA que puede sencillamente ser licenciada,
¿sí? Ir a su casa, trabajar en su casa, o tener o adelantarse sus vacaciones, o gozar de sistemas de seguro. Se olvidaron de eso. Se olvidaron que nuestra PEA es básicamente informal. Y es gente que vive al día. El taxista, ¿sí? El bodeguero, la señora de la tienda, y el enorme ejército de vendedores ambulantes que viven en toda la ciudad, ¿ya? Que tal vez en las zonas residenciales no se vean, pero sí, son los que trabajan en los supermercados, pues, son los que trabajan en los restaurantes, son los que limpian los carros, son los que no mueven el sistema comercial y de abastecimiento en las zonas residenciales. Y ellos viven dentro de un modelo económico de informalidad. Entonces, eso no lo vio. Entonces, aplicamos una estrategia diseñada por, obviamente, grandes cerebros, tanto en Suiza como en Francia, en Italia. Muy bien, pero a nadie se le ocurrió que esos programas, esos grandes planes de contingencia ante una enfermedad como esa, ante una pandemia, debían ser adaptados a realidades como las nuestras. O al revés, estas reformas económicas y políticas debieron considerar y no alegrarse de tener tanto emprendedor, tanto microempresario, sin la debida formalidad. En nuestro mismo medio académico, ¿sí? Un montón de instituciones educativas de todos los niveles están sufriendo con esta crisis. ¿Por qué? Por la informalidad. La misma informalidad nos ha generado este problema. Entonces, ¿de qué manera respondemos si no tenemos un sistema que sirva de colchón para responder primero en términos médicos sanitarios y segundo en términos económicos y sociales? Y ya no hablemos de lo cultural, ya no hablemos de los aspectos, diríamos así, más intangibles de este tipo, ¿no? Que va a generar este tipo de tragedias o desastres. Entonces ahí tenemos la respuesta. Nos agarra sin sistema, ¿sí? Con un sistema totalmente endeble que no ha considerado para nada las condiciones de vida de la población, y como ya lo ha señalado Jorge y lo ha señalado Marco muy bien, afecta más al que menos cobertura tiene de servicios y de educación, al que tiene menos nivel educativo, al que tiene menos acceso a la formalidad laboral. Ellos son los grandes afectados en esta pandemia, ¿no? Cuando escuchaba y me mataba de risa cuando decían, esta pandemia mata igual, a todos por igual. Yo me acordaba de algunos textos sobre la peste negra del siglo XIV, o las grandes epidemias del siglo XVII en Europa, y me mataba de risa. Los burgueses y los nobles se morían menos, pues, porque se iban a sus casas de campo. Y la gente que no tenía dónde irse se quedaba en las ciudades hacinadas, infestadas por estas enfermedades. Algo similar está pasando. Es muy fácil para una persona que tiene seguro social, ahorros, cuentas, crédito, quedarse en su casa. Ahora, esto así que el durante nos ha golpeado, ¿sí? En el segundo tiempo de la teoría de desastres, y en el tercer tiempo, el después. Ya pues ni hablar, ¿no? Las anteriores epidemias no nos han enseñado nada. Los anteriores desastres en general, porque la epidemia es un desastre. Los anteriores desastres no nos han enseñado nada. Así como la reconstrucción de Piura se va a hacer en los mismos lugares que se han anegado, que se han inundado, ¿ya? Así como, ¿no? Como también se inundaron las zonas del sur del Perú y se reconstruyó en esas mismas zonas, vamos a estar haciendo lo mismo. No creo, pero no, después de leer varias cosas y respuestas, sobre todo en época republicana, no creo y no veo la capacidad de este Estado, de este gobierno menos, y del próximo que venga, si se le ocurre poner política sanitaria, mejora, investigación, infraestructura como prioridad, ojalá. Pero mientras el candidato que venga siga considerando que eso es un gasto social y no una inversión,
ahí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, hay que ser bien claro, ¿no? Hacia futuro tenemos que mirar, ¿no? Por más que nosotros tres que estamos hablando en esta mesa seamos historiadores y nos guste buscar papeles viejos, siempre queda esa idea, ¿no? Pero si sabían que se venía el desastre, si sabían que estaba todo esto, ¿por qué no hicieron? No lo hicieron porque a nadie le interesa y porque lamentablemente siguen con esta idea de que la salud, la educación, la seguridad son gastos. Y con una lógica empresarial hay que reducir gastos, sin importar las consecuencias. Consecuencias que ahora estamos viviendo, ¿no? Entonces, posibilidades de reformas, esperemos que, que el próximo año en las elecciones haya candidatos que tengan una pizca de decencia, una pizca más de empatía y logren presentarnos un plato adecuado, una propuesta de sistema sanitario moderno, basado en los derechos humanos y no con esa lógica que algunos todavía empresarios o burócratas que trabajan para empresarios señalan que, oigan, esas medidas no son para el Perú, son demasiado, son para Europa. Disculpen, los derechos humanos son muy universales. Y los que nos dedicamos a las ciencias sociales, y en particular la historia, tenemos que ser bien conscientes en eso. Este desastre también es una oportunidad para reevaluar el sistema que tenemos, la infraestructura que tenemos. Y tal vez en algún momento, como decía Jorge, alguno de estos burócratas nos lea, ¿no? Por lo menos el ministro de Salud sí lee. Yo he visto un informe del ministro donde te cita a ti, Jorge, a ti, Marco, y a mí también me cita. ¿Ah? Entonces, a los tres nos cita. Y ahí cita también a otros colegas que ven los médicos, ¿no? Como Murillo, Salaverry, que también ven algunas cosas. A Pamo también lo cita. Entonces, sí, nos leen, a veces, de vez en cuando, pero tener un ministro ilustrado no es una garantía de que maneje la parte de gestión, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias más bien por su tiempo y ha sido un honor compartir esta mesa virtual con estos grandes colegas. Gracias a usted, profesor. Bueno, gracias a los tres por habernos ilustrado un poco sobre este tema. Le paso la palabra al profesor Daniel Morán para que puedan hacer las preguntas del público. Gracias a Jorge, a Carlos y a Marcos. Acá tengo preguntas que han hecho del Zoom, que han enviado por el correo electrónico. Por ejemplo, para el profesor Marcos Cueto, nos señalan aquí que en su primer artículo de divulgación publicado en el Diario del Comercio, usted pidió revalorar las investigaciones sobre la historia de la salud pública con el fin de influir en las decisiones de políticas públicas. ¿Cuál es su apreciación, ya sea en Perú o en Brasil, después de haber cumplido más de 100 días en relación, ¿no?, a esta cuarentena, desde la posición de historiador? Y preguntas para los tres. El Sistema Único de Salud Pública planteado por el ministro Zamora, donde se integrarían todos los servicios de salud pública del Estado, desde la perspectiva histórica, ¿qué tan novedoso puede ser? ¿O han habido similares propuestas en la historia del Perú, pero sin llegar a concretarse? El sector, otra pregunta, el avance del sector privado de salud en forma de grandes corporaciones como Credicor, Grupo Salud del Perú, es una, en la historia reciente del siglo XXI, ¿no? Es algo que se ve. ¿Cómo plantear desde la historia de la salud una evaluación sobre su actuar o su intromisión en el sistema de salud pública del Estado? Y una pregunta más también, nos señala una de las que está presente aquí en esta mesa, nos dice, ¿no?, que revisando periódicos de ICA de inicio del siglo XX, encontró anuncios de médicos, pero lo curioso era que los médicos también ponían un horario específico para atender gratuitamente a los pobres, ¿no? La pregunta es si ustedes en sus investigaciones han podido encontrar más información al respecto. Esa sería la primera ronda de preguntas, ¿no? No sé si empezamos por Marcos. Gracias. Con respecto a la... disculpen que salte a la segunda y creo que última pregunta, y también pido disculpas por hacer una sugerencia, porque creo que algunos de los que escuchan son estudiantes.
Me parece que dos temas históricos o para investigar históricamente que provoca en parte esa epidemia es un estudio de la historia de las enfermedades respiratorias. El COVID tiene muchas características comunes con otras enfermedades respiratorias y tienen indudablemente factores biológicos, pero claramente factores sanitarios y sociales como la mala nutrición, el mal abrigo, problemas que han llevado que, por ejemplo, el Perú fuese uno de los centros mundiales de una nueva versión de tuberculosis que no se curaba con los fármacos usuales, que apareció hace unos 20 años y que fue objeto de atención en toda la prensa médica mundial. Yo lo que conozco es una historia de un médico, si no me equivoco, el apellido es Neira, una historia de la tuberculosis que tiene muchas información y buenas ideas, pero creo que no hay un estudio, no hay una historia social de las enfermedades respiratorias que creo que de aquí a unos años se va a mostrar que pueden haber tenido una relación con la manera como se está manifestando el COVID, ¿no? Ahora, tampoco hay, ese es otro tema, una buena historia del deterioro que han causado las políticas neoliberales que en el Perú se empiezan a implementar con más fuerza con Fujimori en el sistema de salud y en el deterioro del sistema de salud y el ahondamiento de las diferencias sociales. Un deterioro del sistema de salud, que es lo que nos está llevando, creo, ahora en diversas partes del mundo a estas respuestas insuficientes a la epidemia, ¿no? Por ejemplo, y un deterioro que provoca respuestas que amenazan con profundizar los problemas. Ayer me estaba contando mi esposa que el Congreso brasilero aprobó una ley para privatizar el agua, con la idea de que como los servicios de agua son tan malos, y son tan malos porque hace años que no hay inversiones en ese sector público, ya el agua no va a ser considerada más como un bien común, como lo era hasta hace algunos años, como lo debía ser la salud, como lo debía ser la educación, y va a ser privatizado. Y un sector de la prensa y de políticos celebran esto como si fuese una solución, diciendo sí, el Estado no funciona, entonces hay que seguir privatizando más. Entonces, eso yo creo que hay que tener cuidado. Yo no puedo hablar tanto de Perú porque no he estado allí en estos meses. Tengo un gran respeto por la trayectoria de Víctor Zamora. Entiendo de que se ha enfrentado a un problema histórico acumulado y ustedes sabrán mejor que yo de qué manera lo ha hecho. Pero aquí en Brasil es más bien una situación parecida a lo que ha dicho el profesor Carcelén, que los científicos, su voz era ha sido más o menos, ha estado presente en los medios de comunicación, en los periódicos, pero ha habido una decisión deliberada de no escucharlos. Inclusive los historiadores, otros historiadores, colegas míos, han estado presentes ya hace varios años, pero ha habido una decisión deliberada de no escucharlos, ¿no? Y entonces ha sido como una decisión política de tomar aquellas opiniones científicas o médicas que le convienen, por ejemplo, para hacer parches, ¿no? Como, por ejemplo, encontrar algunos pocos médicos que endiosan la cloroquina, a pesar que está mostrado que no es seguro su impacto, y esos médicos presentarlos como los grandes ¿no? que dan la verdad científica para esta obsesión que tiene Bolsonaro con la cloroquina. Gracias. Sí, bueno, yo comento una cosita a partir de lo que ha dicho Marcos de las preguntas. Lo del sistema único me parece bien, porque creo que la lógica detrás está esto de la universalización de la salud, que es en todo caso justo lo que hablaba Carlos, ¿no? De nuevo ver la salud como un derecho humano, que es algo que se había perdido en las lógicas de la política pública.
y también sería positivo en el sentido que podría tal vez ordenar el caos que es actualmente el sistema de salud en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de formas de asegurarse, instituciones, organizaciones. Entonces, en ese sentido lo veo como positivo, ¿no? Ahorita hay los que tienen un sistema privado que puede ser más costoso, los que tienen un sistema público, los que no tienen ningún tipo de seguro, y entonces entiendo que la lógica, o parte de la lógica del sistema único es la universalización en el acceso a la salud, y la salud bajo la lógica de la salud como un derecho, y que está relacionada con la otra pregunta, que es algo que también Marcos ha estudiado, de cómo en los 90s un poco vienen estos discursos, sobre todo esta influencia del Banco Mundial, ¿no? Y el informe famoso, ¿no? Que Marcos conoce, sobre la salud, que cambie un poco el chip en cuanto a ya transferir la responsabilidad de la salud a los individuos, ¿no? Y darle mucho más peso a la inversión privada, a las corporaciones privadas en el manejo de la salud, con todas estas lógicas muy fuertes en los 90s, que lo privado era siempre más eficiente, lo público siempre era más costoso, ineficiente, entonces se le pasa un poco la pelota de la salud a los sistemas privados, o en todo caso un tema de responsabilidad individual, ¿no? Y sobre la última pregunta de los médicos que dan ciertos espacios a atención a gente sin recursos, yo ahí decir que hay como siempre mucha crítica históricamente, ¿no? A los médicos, pero en contextos al menos de pandemias, de epidemias, sí hay casos ejemplares de médicos que incluso al final dieron sus vidas en estas luchas contra las pandemias, ¿no? Se me viene a la cabeza el caso, por ejemplo, de Raúl Patruco, que cuando fue la epidemia del SIDA, cuando él fue el primero a identificar los primeros casos de SIDA en el Perú, y luego se abocó a divulgar información por todos los medios de prensa posible y conferencias sobre lo que era el SIDA, ¿no? Para hacer un poco el matiz con la información que aparecía en los diarios más sensacionalistas y así, y terminó falleciendo de un infarto en esta campaña y lucha por informar a la población, ¿no? Entonces, por supuesto habrá de todo, pero sí hay médicos que han tenido estos comportamientos ejemplares, creo yo, ¿no? Carlos, tu micrófono, Carlos, un favor. O Daniel, tú conéctale el audio. Ya sé. Bueno, una cosa muy, muy breve sobre estas intervenciones. Gracias por además de escucharnos, preguntarnos cosas. El Sistema Único de Salud fue un proyecto a lo largo de la historia del siglo XX. Hay dos proyectos. El primero es el de Guillermo Almenara, que se encargó más o menos de organizar el Seguro Social del Obrero en los años 30. Un proyecto que al final el mismo Estado no lo, diríamos así, no lo generalizó, no lo universalizó para todos los trabajadores. El siguiente proyecto de crear un sistema único de salud, universalizar la salud, fue el del doctor Edgardo Rebagliati. Son dos personajes que están muy ligados a la medicina del siglo XX y también a la actividad dentro de lo que ahora es el Seguro Social. Estos dos proyectos tenían un mayor impacto del que al final terminaron siendo recortados o aplicados de manera práctica. Ahora, acuérdense que este año se supone que el gobierno había puesto, ¿no?, año de la universalización de la salud, creo que así se llamaba, ¿no? Paradojas de la historia. No se han generado más proyectos, más bien la tendencia es a desatender el sistema. En los últimos años no hay una gran inversión en infraestructura, y la inversión que se hizo, ustedes ya saben, ¿no?, fue absorbida en esas redes de la corrupción y las empresas de construcción. Ahora, con respecto al sistema privado, algo que ha dicho Marco, y hay que animar a los estudiantes de historia que investiguen ese tema del impacto del sistema privado, o la idea o lógica de la privatización como un elemento de eficiencia en los servicios, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero en la actualidad la gente se está muriendo también en las clínicas privadas. Y muchas de las supuestas clínicas privadas
Así como muchas universidades o instituciones privadas pusieron piedras para la reforma universitaria y hasta hicieron acciones de amparo, de garantía constitucional, todo un desmadre contra el licenciamiento de universidades. Imagínense los intereses económicos para que no se dé un licenciamiento de instituciones prestadoras de salud. Entonces, estamos hablando de que el sector privado, si bien es cierto, es fuerte en la educación, en la salud es mucho más fuerte. Se está peleando no contra pequeños grupos empresariales que tienen una universidad con varios pabellones, sedes, facultades. No, se está peleando contra gente que maneja millones de dólares en los sistemas de seguro, donde seguros que las empresas colocan a los trabajadores buscan estos seguros ante obviamente la inoperancia del mismo sistema estatal, sea el del seguro social, que solo sirve a los trabajadores en planilla formal, o del MINSA, que ya ni hablar, pues, ¿no? El MINSA es un lugar donde mucha gente en lugar de curarse se muere. Entonces, algo que justamente ha dicho Marco, estos estudios, me acuerdo, en la enfermedad respiratoria de esta tuberculosis inmunoresistente, se descubrió en hospitales del MINSA, en gente de tratamiento ambulatorio del Programa Nacional de Tuberculosis, que a pesar de toda la medicina y tratamiento que le daba el Estado de manera gratuita, habían generado esta resistencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que el efecto de la privatización es tan nocivo en el sistema de salud que no es medible incluso, ¿no? Tendrían que pesarse de cero, levantarse información, hacer todo un trabajo serio que esperemos un nuevo gobierno empiece a hacer, ¿no? Porque ya se ha demostrado que todo el sistema, privado, seguro, estatal, todo se ha caído. Y ya para la próxima, algunos dicen, ¿no? Uy, salvamos esta, para la próxima, ¿cómo nos van a agarrar, ¿no? Gracias, más bien. Más bien, tenemos una pregunta de Cristina París, terminando ya. Le voy a dar el pase a un ratito. Sí, Cristina, si puedes activar tu micrófono y te escuchamos. Sí, te escuchamos. Es muy directa y creo que es una buena pregunta para cerrar estas maravillosas presentaciones, y es hablar un poco sobre las consecuencias económicas nacionales y mundiales de las epidemias. ¿Hay alguna perspectiva histórica sobre esto? Y para terminar, y con eso cerramos, una pregunta también que vino por Zoom. Si comparamos los sistemas sanitarios en Latinoamérica, ¿cuáles creen ustedes que han sido los países que han respondido de una mejor manera a esta pandemia? Y con eso estaríamos cerrando, ¿no? Con Marcos, después con Jorge y finalmente con Carlos. Gracias. Gracias. No sé si... Eso sí. Ahí está. Sí. Marcos, dale, sí. Yo te sigo, Jorge. Ya, no, bueno, gracias, Cristín. Yo lo que iba a decir es que específicamente el impacto económico de esta pandemia, yo creo que, bueno, no quiero estar pesimista, pero pienso que para el Perú va a ser brutal, ¿eh? No va a ser algo, porque ya he escuchado que se está hablando que el 2021 va a venir la recuperación súper rápida y demás. Yo creo que esto va a tener impacto, ¿no? Y no de tan corto plazo. He escuchado también que la gente dice, bueno, no se destruyó infraestructura, con lo cual la recuperación va a ser muy rápida. Yo en cuanto a las consecuencias económicas para el Perú, sí las veo bastante negativas. En general, históricamente, a ver, por ejemplo, el SIDA, que ahora está más fuerte en África que en otros espacios, que está más fuerte en lugares que de por sí ya sufrían de problemas estructurales de pobreza. El SIDA ha ahondado la pobreza de forma brutal,
ha generado más orfandad, ha hecho colapsar sistemas de salud en varios países africanos, ha reforzado estigmas. Entonces yo creo que las pandemias, al menos las que han tenido este tipo de impacto, sí han tenido también consecuencias económicas, porque refuerzan estos ciclos de pobreza y salud, ¿no? Este vínculo que hay, que claramente la pobreza genera esta enfermedad, pero la enfermedad también genera más pobreza, ¿no? Y más en estos casos de pandemia. Entonces yo sí creo que van a haber consecuencias económicas muy fuertes, al menos para el caso peruano. Y sobre América Latina, de lo que tengo entendido, pero claro, todavía esto es una situación que está todavía en progreso, ¿no? Por ejemplo, Chile al comienzo, en el Perú se ponía como el modelo a imitar, y ahora Chile nos está alcanzando en casos y muertes. Creo que Uruguay es el país que hasta ahora me parece mejor lo ha manejado. Colombia entiendo que está teniendo un rebrote, pero en el caso de Uruguay yo creo que, a ver, esto como digo todavía está en proceso, pero si al final termina ocurriendo, como parece que Uruguay va a ser de los países que mejor lo manejó, se reforzaría lo que ha estudiado mucho Marcos, ¿no? Como una sociedad mucho más equitativa, ¿no? Con mucho menos inequidad, con un sistema estatal más fuerte, termina siendo el que mejor maneja la enfermedad. Gracias. Marco. Ya, yo diría que no hay muchos estudios del impacto económico de las epidemias, aunque sí ha habido, por ejemplo, de la epidemia de gripe el 18, de esto está habiendo mucho y indudablemente la del 18 y la de ahora fueron, que en muchas cosas creo que se parecen, fueron terribles, ¿no? Pero yo quisiera hacer un comentario de cómo el argumento económico y la racionalidad económica es importante durante las epidemias y en la campaña de erradicación de algunas enfermedades epidémicas. Generalmente cuando acontecen las epidemias, una de las razones o uno de los argumentos para convencer al poder que actúe es las pérdidas económicas. Y eso no aparece inmediatamente, pero rápidamente se desarrolla, como se ha estado desarrollando en esta, ¿no? En la epidemia de peste, en las de malaria. Ese fue un argumento para que el gobierno se movilizase en parte sus fuerzas. Es también un argumento importante para llamar más recursos para programas de salud nacional o global o para campaña de erradicación. En la campaña de erradicación más planificada, que son la segunda mitad del siglo XX, malaria, viruela, por ejemplo, al comienzo hay también un argumento muy elaborado económico de cuánto dinero se va a salvar si es que se elimina esa enfermedad, ¿no? Y igualmente, cuánto dinero se va a perder si es que no se hace nada. Y ese es parte de un argumento importante de una discusión importante históricamente de la salud pública, ¿no? Por otra parte, creo que los salubristas no han sabido muchas veces participar plenamente de ese debate, porque el argumento tradicional, que a mí me parece justo y que quizás en el fondo es el que debería primar, es que evitar una epidemia es un problema de derechos humanos, de ciudadanía, ¿no? De una obligación del Estado y que es una cosa que hay que hacer, no tanto por el costo económico que debe evitarse. Pero recuerdo que muchas epidemias, o al comienzo de esa campaña de erradicación, ha habido discusiones entre salubristas o inclusive médicos, pero más interesados en convencer a políticos diciendo, ese argumento humanitario no va a convencer a ningún político. Lo que hay que es transformarlo en un argumento económico, decirle, esto va a ser las pérdidas y por eso hay que actuar. Y es un debate interesante porque retrucando los otros dicen, bueno, pero si entonces disminuye ese impacto económico, entonces va a disminuir los recursos con respecto a esa enfermedad, como en parte creo que está pasando con algunas como el SIDA, ¿no?
Entonces, y también lamentablemente por este factor que mencionaba de que a veces las epidemias acaban sin hacer mucha bulla, es de que no hay al final una evaluación completa, sobre todo en el Perú, de qué pasó. Y no hay una evaluación de qué es lo que se perdió a nivel económico. Y ese es parte del problema del círculo vicioso entre epidemias y pobreza que tenemos, que no hay una evaluación sanitaria o económica de qué es lo que pasó realmente, sino que se tiene la actitud, como decía el profesor Carcelén, de salimos de esta y por lo menos podemos vivir con cierta tranquilidad hasta la próxima emergencia, ¿no? De los países de América Latina, supongo que Jorge tiene razón. Uruguay, Costa Rica, Cuba sugieren que donde ha habido una combinación de una historia de atender a las desigualdades sociales y respuestas más o menos científicas, es donde mejor le ha ido. Pero lo que sin duda creo que sí es claro es que al que peor le ha ido es a Brasil, ¿no? O sea, ahí es donde ha habido un desastre sanitario y político, ¿no? De desinterés total del gobierno por seguir las recomendaciones internacionales y un problema mayor, creo, ¿no? Menciono brevemente. Brasil es uno de los pocos países de América Latina que desde los años 80 tiene un sistema único de salud que se llama SUS, Sistema Único de Salud, y que es uno de los mejores. Abarca más o menos 70 o 75% de la población es público, muchos tratamientos, servicios son públicos, pero venía siendo tocado, especialmente en los últimos años, por tendencias neoliberales de privatización, pero se enfrentó a un problema, que los programas sociales que se venían aplicando, inclusive en la época del gobierno de Lula, del gobierno de Dilma, creo que no fueron suficientes para reducir problemas de infraestructura como agua, desagüe, acceso a servicios médicos, y que ahora lo que estamos viviendo no solamente es la locura de Bolsonaro, sino la contradicción entre un bien orientado y bien intencionado sistema único de salud en un medio donde ha persistido agudas desigualdades sociales. Bueno, gracias. Gracias. Carlos, para cerrar. A ver. El audio. El audio de Carlos. Sí, ya lo inicié. Carlos, trata de... Ahora sí. Ahora sí. Dos cosas. Primero, saludar a Cristín. Hace tiempo que no la veía. Más bien ahora, gracias más bien a sus conferencias últimas, por estos medios, se le puede ver otra vez. Con respecto a las consecuencias económicas, como dice Marco, no se ha medido claramente el impacto de estas consecuencias económicas. Personalmente he encontrado más bien en la colonia la preocupación de los políticos virreinales de hacer, después de estas pandemias, de estas crisis en el siglo XVI y el siglo XVIII, están como locos haciendo tasas, retasas, censos, para más o menos recalcular tanto la mitad como el tributo indígena, ¿no? Entonces, es gracioso que en la colonia la burocracia está muy preocupada por tener un control de su mano de obra y obviamente de su masa tributaria, cosa que en la República no se da, ¿no? Se cuentan los muertos de la fiebre amarilla, se cuentan los muertos del cólera, pero no se ha dimensionado, como dice Marco, cuánto va a costar, cuánto va a generar en pérdidas, en caída de la producción, en caída de la compra, ¿no? La idea que decía Marco, ahora hay que convencer a los políticos de que es importante que se den políticas, sistemas nuevos, reformas en el sistema de salud, y habrá que convencerlos diciéndole que si se muere la gente, se les mueren los clientes, pues. Se mueren los consumidores. Habrá que convencerlo de esa manera, que yo hasta ahora no encuentro otra forma de cómo tratarlos. Y en cuanto a la comparación de sistemas, cierto, ¿no? Los países que mejor política pública han desarrollado en
salud, sistema sanitario, infraestructura sanitaria básica, medicina preventiva, tienen mayor éxito, ¿no? Costa Rica, Uruguay, Cuba. Y otros que tienen una gran inversión en infraestructura no han dado la talla. El caso, como dice Marco, de Brasil, con la enorme inversión en infraestructura no han podido responder en nada, ¿no? La moraleja es que los sistemas más exitosos y con mayor inversión en infraestructura de salud en los últimos 30 o 40 años son los que tienen mayor cantidad de muertos, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Italia, España, Francia, son los países donde hay una infraestructura hospitalaria de primera. Pero ¿qué ha pasado, no? Eso también va a servir para que los mismos políticos y los científicos sociales comiencen a estudiar que tal vez no es necesaria tener un enorme mole de concreto y cemento lleno de equipamiento sin tener eliminadas con las condiciones para la expansión de estas enfermedades, como la pobreza, la desnutrición, la mala educación sanitaria. Entonces, todas esas cosas van a, espero yo, ¿no? Ahí sí quiero ser optimista, para que en el futuro los políticos tomen esas decisiones, ¿no? Gracias más bien por su atención. Gracias. Gracias a Marcos Cueto, gracias a Carlos Caucelén, gracias a Jorge Locio, Jesús también y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Más bien, si no tuvieran algún mensaje final, quizás, si no damos por concluido el día de hoy, más bien gracias por apoyar este proyecto de Hablemos de Historia y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Sí. Nos vemos.